A nombre de la Facultad de Derecho le damos la bienvenida al desayuno conversatorio Reforma de las AFPs. El pasado 30 de mayo, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para reformar el sistema privado de pensiones. Una de las propuestas de este proyecto está referida a la ampliación de la base de aportantes, pues se establece incorporar a los trabajadores independientes menores de 40 años a un sistema previsional, AFP o ONP. Se propone también crear el sistema de pensiones sociales de carácter obligatorio para los trabajadores de las micro y pequeñas empresas menores de 40 años. Se precisa que a los trabajadores independientes que reciban ingresos mensuales y mayores de 1.5 remuneraciones mínimas vitales se les aplicará la tasa de aporte obligatorio. El proyecto plantea, igualmente, subastar las cuentas individuales de capitalización para los nuevos ingresantes al sistema privado de pensiones, y en cuanto a la reducción de costos, la propuesta del Ejecutivo apunta a que las AFP cobren menos comisiones. Para esto se ha dispuesto que las AFPs centralicen sus operaciones y procesos de manera que con estas medidas se incentive la competencia y se reduzcan comisiones, mejorando el sistema privado de pensiones. Es innegable que este proyecto ha generado controversia en el Congreso. Durante el debate, que ha durado unos 35 días, algunos expertos y congresistas se han mostrado en contra del mismo, pero también hay especialistas a favor. Por un voto de diferencia, la Comisión Permanente del Congreso dio luz verde al proyecto planteado por el Ejecutivo. El Ministerio de Economía envió su proyecto a 3 comisiones. Solo la Comisión de Defensa del Consumidor emitió su dictamen a favor, siendo inusual que las otras 2 comisiones técnicas, la de Economía y la de Trabajo, no den opinión. Recientemente, por acuerdo de la Junta de Portavoces, el proyecto ha quedado exonerado de ir a segunda votación por parte de la Comisión Permanente del Congreso. En este contexto, la Facultad de Derecho de la UPC ha invitado a un grupo de expertos que, desde su especialidad y reconocida experiencia personal, nos darán su punto de vista sobre el proyecto de reforma de las AFPs. Cada uno de los expositores tendrá una primera intervención de 7 minutos para que presenten las ideas que consideren importantes respecto al proyecto en debate. Luego, en una segunda intervención, contarán con 3 minutos a fin de comentar algunas de las intervenciones o reafirmar las ya expuestas. Inmediatamente después, pasaremos a una ronda de preguntas del público, para lo cual les informamos que se estarán entregando los formatos respectivos. La intervención será en orden alfabético, agradeciéndoles a los expositores respetar el tiempo concedido. Damos el uso de la palabra por 7 minutos al señor Carlos Adriancén. Carlos Adriancén es economista por la Universidad Católica del Perú, con estudios de posgrado en Economía y Negocios en las universidades de Boston, Quebec y Harvard. Profesionalmente se ha desempeñado como profesor y autoridad académica en diferentes instituciones universitarias del país y el exterior, así como consultor local e internacional sobre temas económicos y financieros. Ha sido jefe de la Oficina de Estudios y Estadística de la Superintendencia Banca y Seguros y vicepresidente de la Comisión de Libre Competencia de Indecopi. Actualmente es decano de la Facultad de Economía de la UPC y es columnista económico del diario El Comercio y la revista América Economía. Adelante, Carlos. En realidad, doble gracias, Bati, por ubicarme aquí al lado izquierdo del asiento más cómodo. Pero más allá de mi saludo, quisiera enfocar mi punto de vista sobre este proyecto de reforma. 3 cosas marcan este proyecto de reforma bajo mi perspectiva, y las 3 tienen un tono asiático. La primera tiene que ver con la historia de la legislación previsional en el Perú y la recurrencia de una sucesión de latrocinios provisionales. No conozco ningún fondo de reparto estatal que no ha sido licuado, quemado, robado o simplemente ha terminado desapareciendo por la gestión estatal. Esto es algo que cualquier discusión de cualquier afán gubernamental sobre tratar de ordenar o regular mejor las cosas nos debe llevar a reflexión. La historia es pues asiaga, y la situación de cientos de miles de peruanos que aportaron importantes cantidades de recursos al IPSS y a otros fondos está todavía vigente, con gente que aportó y fue robado. Y en esta historia no ha habido mayor reflexión
Por ejemplo, el tratamiento de la deuda provisional de aquellos que han pasado al sistema AFP es algo que vale la pena destacar. La historia, además de las AFP mismas, con la idea extraída de José Piñera, el chileno, respecto a que cada quien sea dueño de su jubilación, merece ser destacada. Yo estuve en el Ministerio de Economía en aquellos años en los que también estaba don Luis Valdivieso, aquí presente en el MEF, y cuando Alfredo Romero chequeaba el tema de qué hacer con este crimen previsional que fue la desaparición hiperinflacionaria de los fondos en reserva del IPSS, lo que en realidad se buscaba era sacar la mano del ladrón, era buscar algún tipo de fondo privado que le dé propiedad privada a los aportes para que este crimen no vuelva a pasar. Ese fue todo el objetivo original. Lamentablemente, el Estado aprendió que podía regular. En estos años, bajo mi punto de vista, antes de esta reforma, la regulación previsional se ha caracterizado por ser particularmente villana. Y para eso lo remito a un solo indicador: no a que hay 20 tipos de instrumentos AFPables o que hay límites a la diversificación global, sino fundamentalmente que la rentabilidad, digamos, para un horizonte de 10 años de los fondos AFP es altísima. Con esto, dado que este es un auditorio técnico, les voy a decir, todos debemos estar conscientes que gran parte de nuestro fondo no va a mantener su valor real en el tiempo. Ningún fondo previsional en términos reales, en dólares, da 10% como da el sistema AFP peruano. Hay mucho por corregir y eso se debe a que, no haciéndole caso ni siquiera a Edmund Phelps, un premio Nobel totalmente inimputable como liberal, ni siquiera ha diversificado su riesgo. Por lo tanto, la historia acá nos debe llevar a particular preocupación y algunos de los lindos objetivos de esta reforma, como son aumentar la rentabilidad de los fondos. Bueno, hay que ser una persona poco informada en lo que es regulación social de fondos previsionales para pedirle más riesgo, o sea, más rentabilidad a la administración de fondos previsionales. Pero este no es el único pecado estructural. Este decreto o este proyecto de decreto o de iniciativa legislativa es muy linda. Nos habla de 10.000 frentes, aquí mis colegas van a hablar de un montón de detalles, pero el fondo es este: se busca mayor rentabilidad y se busca una ilusión, se busca ignorar el mercado laboral peruano. En el Perú, como fuerza laboral, habrán en este momento 17 a 18 millones de peruanos, de los cuales tienen alguna empleabilidad y alguna productividad congruente con comprar un paquete de verdad de seguro de salud y de fondos previsionales no ilusos. O sea, yo puedo hacer una reforma previsional universal, donde le doy un sol de jubilación a cada uno, o sea, no hay jubilación acá, pero un paquete jubilatorio decente como los que aspira a un sistema privado y menos regulado que el actual, podría dar la plata a quien ahorró. Bueno, lo que tenemos ahora es ciertos afanes de incluir a pymes que salen corriendo del Estado peruano dentro de la reforma con mucha ilusión, porque ni aún si le hiciéramos caso a una iniciativa que pasó rápidamente por el proceso electoral anterior de Lourdes Flores para tratar de introducir un tercer pilar en el cual le robaban a la gente sus aportes nuevos para tratar de distribuirlos en el resto, nunca alcanzaría. En el Perú ni el 20% de la fuerza laboral tiene y va a tener, si las cosas son como están hasta ahora, un empleo adecuado como para pagar un fondo jubilatorio. No hay reforma previsional que pueda curar este mal. Esto no se resuelve con una reforma previsional. Se requiere, obviamente, mayor flexibilidad laboral, se requiere una reforma educativa, se requieren acciones de fondo de los cuales los peruanos nunca discutimos. Y sobre todo se requiere de una visión de futuro mucho más auspiciosa y agresiva de la que tenemos actualmente. Porque cualquier proyección lineal de la economía peruana, la más bonita, asumiendo también una proyección lineal para el resto del planeta, le va a dar para el año 2050 una posición distinta en términos de desarrollo, de crecimiento a la que tenía en los años 60, a principios de los 60. Por lo tanto, creo que esta reflexión o esta reforma nos da lugar a la reflexión. Porque por el último tema que quiero abordar, si me da el tiempo, es la oportunidad. ¿Cuánto sale esto? Bueno, al principio de la historia, tanto Pablo como yo participamos en un programa de televisión en el Canal 7,
en el que se hablaba de esta reforma, o sea que no tiene 50 días, tiene mucho más. Lo apreciaba el congresista Díaz Canseco, quien desapareció de la reunión y solamente apareció Delgado. Y ya se hablaban cosas como que la SUNAT tome la administración de los aportes y muchas de las cosas que han pasado debidamente maquilladas en este proyecto. De hecho, sí. Eso me hace pensar que en un contexto en el cual los precios comienzan a dejar de crecer y el gobierno quiere gastar, hay dos iniciativas claras del MEF en la actualidad. La primera es una reforma o de facultades para legislar en materia tributaria, que ustedes conocen, están discutiendo estos días, y esta simpática forma de adquirir fondos de los fondos pensionales. Está en cada uno de nosotros como ciudadanos la respuesta a tamañas barras basadas. Muchas gracias. Gracias, Carlos. A continuación, la intervención del señor Iván Alonso. Iván Alonso es filósofo por la Universidad Católica del Perú y doctorando en Economía por la University of California. Ha sido asesor de los consorcios que desarrollan el proyecto de Camisea y ha participado en la estructuración de las financiaciones del proyecto Río Chillón del consorcio Agua Azul y de la línea de transmisión Mantaro-Socabaya del consorcio Transmantaro. Actualmente es director de Alonso y Asociados, empresa de servicios de consultoría económica y financiera, y es profesor de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Adelante, Iván. Buenos días. Gracias, Beatriz, me abrumas con todos esos accidentes. Me abrumas con todos esos accidentes geográficos. Bueno, estamos haciendo básicamente un post-mortem, ¿no?, de esta legislación que parece que ha sido ya firmada y enviada por el Congreso al presidente, que a no dudar va a promulgar lo que más me llama la atención, lo que quería decir yo en primer lugar, es que es una vergüenza la manera como se legisla en este país. Este es un caso particular por la publicidad que ha tenido, pero creo que es representativo de lo que ocurre todos los días en el Congreso. Y no me estoy refiriendo a la forma como se envía el proyecto, no a las comisiones que correspondería, sino una que parecería ser más amigable para sacarlo de la forma como el gobierno quería, o la insistencia del ministro en que esto se iba a aprobar sí o sí y que no se va a objetar lo que salga del Congreso. Me refiero a la discusión, entre comillas, que se ha producido entre el gobierno y el Congreso. El Ministerio de Economía nombró a una comisión de expertos para que analizara este tema durante meses. Nunca se supo qué cosa discutió ni qué conclusiones entregó esta comisión al Ministerio. El informe, si es que existe uno, quedó dormido en el escritorio del ministro y unas semanas o meses después llegó el proyecto al Congreso. Pues si uno se ve el trabajo de leer el proyecto que envió el gobierno al Congreso y su exposición de motivos, se da cuenta de que ahí no hay nada que justifique los cambios que se están introduciendo. Me voy a centrar en dos. El primero es la subasta de afiliados. Esta idea de introducir competencia por decreto es absolutamente dudosa y cuestionable. Pero ¿cuál es la justificación de que esto es necesario y de que va a producir los efectos deseados? La exposición de motivos del proyecto del Ejecutivo hace referencia constantemente a la experiencia chilena. Pero si uno escarba ligeramente en la experiencia chilena, como he hecho por pura curiosidad intelectual, se da cuenta de que las cosas no son como se presentan en el proyecto. Este proyecto publicita la subasta de afiliados como algo que va a reducir la comisión que se les cobra en 0.5, 0.8%.
Pero eso no tiene ningún sentido, es una manipulación de las estadísticas grosera. El gobierno compara lo que era el promedio del sistema en Chile antes de la subasta y lo que cobra el ganador de la subasta. Pero obviamente ningún afiliado se afilia a la AFP promedio, tiene que escoger A, B, C o D. Entonces, si el afiliado está simplemente interesado en pagar la comisión más baja, no escoge la AFP promedio, escoge la más barata del momento. Y si uno hace esa comparación, se da cuenta de que el ahorro es mucho menor. Además, hay teoría económica elemental que le dice a uno que tiene que hacer esa comparación. Hay una doctrina económica conocida como la teoría de la preferencia revelada que dice que si yo puedo escoger entre dos bienes, uno más barato que el otro, y escojo el más caro, es porque lo prefiero. Entonces las AFP que cobran por encima del promedio del mercado tendrán algo que los afiliados aprecian. Y eso es en realidad lo que ocurre. La AFP Modelo, que ganó la subasta en Chile, en 2 años apenas consiguió 3 o 4% de participación en el mercado. Los afiliados no migraron en masa a la AFP más barata. Y uno podría esperar que eso ocurra aquí también, pero el gobierno en su proyecto, en su exposición de motivos, no hace ninguna referencia a lo que realmente ocurrió en Chile. Hace una referencia superficial y equívoca, no presenta realmente un caso basado en un análisis detallado de los hechos. Y el otro punto al que me quería referir cuando hablaba de esta forma vergonzosa como se legisla, es que se plantea ahora dar una especie de subsidio para que se afilien los trabajadores de las MIPES, pymes, no sé cuál es la diferencia, enorme. Esto va a tener, si es que llega a cumplirse, va a tener una consecuencia indeseable que nadie en el gobierno ni en el Congreso ha señalado, y es la siguiente: que se está abaratando el costo del empleo en las MIPES con relación a las empresas más grandes, lo que implica que en el momento que esas MIPES o pymes quieran crecer, van a encontrar que sus costos laborales de un momento a otro dan un salto. Esta es una medida efectista cuya consecuencia real va a ser encarecer el crecimiento de las empresas. Eso es todo, gracias. Gracias, Iván. Seguidamente, el uso de la palabra al doctor Juan Carlos Cortés. Juan Carlos Cortés es abogado y candidato a máster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y presidente de la organización no gubernamental Ciudadanos al Día. Actualmente es socio del Estudio González y Asociados, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y presidente ejecutivo del Consejo Directivo de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, SERVIR. Profesor de los cursos de Derecho Laboral y temas de Derecho Laboral de la UPC y de la Católica. Adelante, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer la posibilidad de comenzar a discutir algunas cosas, ¿no? Es decir, digamos, si señaló, creo que correctamente, que a veces se legisla vergonzosamente, yo creo que, digamos, hay 1000 ejemplos más que este, en el cual podemos decir que cómo se legisla en el país, a veces es sin información y a veces sin ningún tipo de discusión. Digamos, lo lamentable de esto es que no se haya discutido 1000 cosas que tendrían que haberse discutido, ¿no? O en todo caso 1000 frentes que tendrían que discutirse. Yo creo que también estamos signados siempre por una discusión de tipo ideológico, ¿no? Y creo que hay que decirlo claramente porque tenemos que plantear las cosas de tal manera que podamos tener los suficientes elementos para poder discutir esto de una manera técnica cuando tenga esa técnica, ideológica cuando tenga esa ideológica. No hay que rehuir además a esa discusión de tipo, creo que ideológica, ¿no?
Y yo diría que en algunos temas, como se ha señalado, la historia peruana nos da diversas ejemplos de, digamos, de cosas negativas, pero creo que hay que verlo de manera completa, ¿no? Yo puedo estar totalmente de acuerdo que lo que hubo con respecto a los fondos previsionales estatales ha sido un robo, ¿no? Digamos, lo fue, digamos, todo lo que ha sido el tema de pensiones y el tema de salud, digamos, dos instituciones importantísimas, pero que en las cuales sí ha habido temas de robo, y las personas que robaron no están donde deberían estar. Pero también debemos ver la otra parte, ¿no? La falta, creo yo, de responsabilidad que tuvieron las AFPs en todo este mecanismo. Y, digamos, creo que hay que decirlo, porque si no se dice, el tema podría quedar mal. Y no me refiero a las AFP actuales, como están actuales, sino la historia. Y pensemos en cómo se hicieron las afiliaciones, la falta de información, las comisiones en épocas de crisis, digamos, en qué los procesos judiciales, la responsabilidad de los procesos judiciales. Y yo tengo una experiencia, digamos, de un trabajo al respecto cuando fui miembro de la Comisión Central de COPI en materia de reestructuración y digamos, y eso, digamos, acá hay una persona que también trabajó con nosotros en eso y perfectamente puede señalarlo. Y la irresponsabilidad de las AFPs en materia de los empleadores que habían dejado de pagar sus aportes o los aportes que habían recibido los trabajadores. En dos temas, ¿no? Uno, cómo votaban en las juntas. No importaba si votaban a favor o no a los trabajadores que estaban con sus aportes afiliados, sino en función del grupo económico al cual pertenecían. Votaban siempre igual. Y lo segundo, no les importaba el tema, ¿no? A veces no iban a la junta. Creo que eso cambió después. Pero hubo un tema de responsabilidad, de asumir irresponsablemente las cosas. Entonces, o el tema de los seguros, ¿no? Digamos, podríamos decir que hay una total competencia en el tema de los seguros, digamos, podríamos discrepar de eso. Entonces, creemos que tanto el Estado peruano, digamos, con su histórica irresponsabilidad en varias cosas, ¿no? Pero también, digamos, la empresa privada, y en este caso concreto, el tema de las AFPs, nos ha llevado, creo, a esta discusión o no discusión que ha habido. Creo que es importante señalar eso. Entonces, frente a una presión política del tema de las comisiones, puede salir un monstruito o puede salir algo que sea positivo. Lamentablemente, digamos, vamos a discutir, tenemos obviamente poco tiempo para ver ese tema. Pero creo que hay que ver la historia completa, por lo menos me da la impresión que debemos ser en cuanto a eso. Dos preocupaciones. La primera preocupación es el tema de la información. Digamos, de repente la discusión que se ha entablado sobre estos temas ha sido básicamente a un nivel determinado. Creo que la mayoría de afiliados no estará entendiendo qué es lo que ha pasado, ni entendiendo las fórmulas que se han planteado para supuestamente solucionar este tema. Y la otra, sí me ha preocupado cierta información, digamos, desde el cargo en el cual estoy en este momento, de la deuda que tiene el Estado actualmente con respecto a sus trabajadores en las AFPs, ¿no? Se está hablando más o menos de unos 7.000 en un caso, creo que es un poco más, digamos, no he llegado a obtener una cifra totalmente exacta, pero digamos 7.000 millones es realmente importante, ¿no? Entonces, esto tiene que solucionarse, obviamente. Y por último, hay un tema jurídico, porque ahorita me van a sacar la tarjeta roja, aunque ustedes no la ven, digamos, el árbitro está acá abajo, que tiene que ver con ya un tema más legal, más menos político, diríamos, un poco más legal, que tiene que ver con la propia constitucionalidad de la reforma, ¿no? Si es que, por ejemplo, el tema vinculado a la subasta o licitación del tema de los afiliados es compatible o no compatible con la Constitución, es un tema que creo que habría que discutir con mayor tiempo, ¿no?
Y si es que en realidad cuando estamos hablando del tema de AFPs o tradicional, estamos en un tema contractual y si afecta la libertad de contratación o no afecta la libertad de contratación. Es más, si es que en este momento la libertad de contratación, por ejemplo, las AFPs está totalmente limitada. Cuando yo, X persona, decido ir a una AFP y la AFP me dice, no quiero tenerte como afiliado, no puede hacer eso. Su libertad, si es que existe una libertad de contratación, está totalmente limitada, porque tiene la obligación de hacer eso. Entonces, lo que habría que discutir es si esta misma figura de restricción de la libertad va a significar o significa lo mismo en este tema de la propia licitación, más allá de que estemos o no de acuerdo con el tema, concretamente si va a ser buena esta reforma en ese aspecto. La tarjeta roja salió, así que tendré que... Gracias, Juan Carlos. Inmediatamente la intervención del doctor José Luis Sardón. José Luis Sardón es abogado por la Universidad Católica Santa María de Arequipa, máster en Ciencias Políticas por The American University y doctor en Economía por SADE, Buenos Aires, Argentina. Ha sido director del área de Derecho y Economía de la Escuela de Posgrado y director de Posgrado y Extensión de la Facultad de Derecho de la UPC, editor ejecutivo de la revista Debate de Apoyo S.A. en el periodo de 1986 a 1989. Es árbitro de la Cámara de Comercio de Lima, presidente de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de INDECOPI y vocal de la Junta de Apelaciones Reclamos de Usuarios de OCINAMI, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Adelante, José Luis. Gracias, Beatriz. Yo quisiera centrarme en los temas constitucionales a los que hace referencia a Juan Carlos. Me parece que este proyecto de ley, todavía proyecto de ley porque no ha sido promulgado, entra en conflicto totalmente con los principios generales del régimen económico establecidos en el capítulo primero del título tercero de la Constitución. Esa Constitución está vigente, nos guste o no, y deberíamos todos respetarla. ¿En qué entra en conflicto? El más claro, ¿no?, pero no el único, es el que se refiere al artículo 61. El artículo 61 protege la competencia. Esa norma fue muy pensada, muy bien pensada por los constituyentes del año 93, ¿no? En su segunda oración dice: ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. Acá se está estableciendo un monopolio, ciertamente temporal, pero monopolio a fin de cuentas, ¿ya? Entonces, yo no veo cómo es que puede haber habido algún misterioso informe, ¿no?, de algún constitucionalista que ha dicho que esto es compatible con la Constitución. La Constitución es tajante en esto, y esa energía que tiene esa frase tiene toda una explicación y una historia detrás. Eso responde a una visión dinámica del mercado, ¿no? Es una norma diferente a la que había el 79, que prohibía los monopolios en su artículo 133, ¿no? Lo que se quiso aquí es proteger el acceso al mercado, es lo que se quiso, ¿no? Porque se entendió que esa es la manera de que exista competencia, que lo importante no es solo la competencia, sino sobre todo la posibilidad de competencia. Entonces acá lo que se está haciendo es sustituir las decisiones de los afiliados por la decisión del superintendente de Banca y Seguros, que va a decirles dónde se tienen que matricular. Después se podrán salir, es verdad, pero se va a crear lo que Douglas North decía, una dependencia del riel, es decir, no se le está empujando en una dirección y no tiene por qué empujarse en esa dirección. Ese es el problema. Respecto a la libertad de contratar, yo quiero señalar lo siguiente, ¿no? Se afirma que no entraría en conflicto con la Constitución por cuanto uno no puede decidir no ahorrar, ¿no? El ahorro para la jubilación es forzoso, se dice. Pero yo creo que hay que distinguir órdenes de decisión. Hay hasta 3 órdenes de decisión involucrados acá. El primer orden, ahorrar o no ahorrar, no existe libertad en eso. En el segundo sí lo hay ya.
El sistema se va al público o al privado, ahí hay un margen de libertad. Y el tercero es, si uno opta por el sistema privado, elige a qué AFP ir. Entonces ahí hay un mayor margen de libertad. Yo creo que cada uno de esos órdenes tiene una autonomía respecto a los demás. Y cuando hay un margen de libertad hay que protegerlo. Y más bien, en todo caso, hay que tratar de ensanchar esos márgenes de libertad, no de reducirlos. Entonces, el hecho que las AFPs estén obligadas a afiliar a alguien que les toca la puerta tampoco tiene nada que ver, no debe servir de argumento para quitarle el margen de decisión o de libertad que tiene la persona. Y además hay que, acá también entrando al plano ideológico, señalar algo, ¿no?, que es muy importante, y es que el margen de decisión no es que el Estado lo crea, sino que el Estado lo reconoce. Las personas podemos tomar una decisión al respecto, podemos deliberar internamente y tomar una decisión. Lo que la ley esta le llama licitación de afiliados, que en realidad es una subasta, tiene por eso una dimensión moral que realmente es muy cuestionable, me parece a mí, porque se quiere subastar afiliados, como que fuéramos reses de ganado, subastar afiliados. Qué brillante los técnicos que han decidido esto. Y quiero terminar indicando, más allá de estas consideraciones constitucionales, una última que me permito hacer, y es que se está acogotando acá las AFPs, se les está acogotando al extremo. Fíjense, en este segundo aspecto del proyecto de centralización de operaciones, se llega hasta el punto de decir que la venta de sus servicios de las AFPs se podrá realizar a través de sus promotores de venta, los que deberán cumplir con los estándares de probidad que establezca la superintendencia. O sea, la superintendencia ahora va a decir los estándares de probidad. El santo señor Shilowski va a decir cómo debe portarse la gente. Entonces, eso es lo que se está creando acá. Por uno y otro lado se está debilitando los mecanismos de mercado y se está violando realmente la Constitución. Gracias. Gracias, José Luis. Cedemos el uso de la palabra a Pablo Secada. Pablo Secada es economista por la Universidad del Pacífico y máster en políticas públicas de la Universidad de Chicago. Ha trabajado en el Ministerio de Economía y Finanzas y en el Congreso del Perú, así como en el Ministerio de Hacienda de Chile, en el Santander Investment Perú y Macrocosmo. Es jefe del Instituto Peruano de Economía, socio fundador de Perú, empresa de asesoría financiera, y docente de la Universidad del Pacífico, Universidad San Martín y Centro Católica. Adelante, señor Secada. Quiero centrarme en el análisis económico, pero voy a hacer algunos comentarios sobre el proceso político. Pero antes quisiera decir algo. Pretender que un rentista va a reducir sus rentas o va a permitir o promover una reforma es como pretender que un alcohólico va a renunciar a la botella. Eso no va a pasar. El Estado tiene la responsabilidad de hacer más competitivo el sistema privado de pensiones, y efectivamente hay N muestras de miopía de actores del proceso en el lado privado, pero creo que la discusión es otra. Nadie va a pretender que los industriales que sustituían la importación les hicieran la reforma comercial, por ejemplo. Con la misma lógica me parece que la reforma tiene que venir del Estado. ¿Qué es lo que creo que ha salido? En el mejor de los casos es el segundo mejor, pero es un segundo mejor diseñado cuando había espacio político para hacer muchísimo más, y eso es lo que cuestiono. Cuando no tienes alternativa haces el segundo mejor, pero cuando tienes alternativa porque tienes espacio político, ¿por qué haces el segundo mejor? O el tercero, o el cuarto, o el quinto mejor. Algunas cosas específicas que creo que se han recogido como positivas. En el mejor de los casos va a haber una AFP más en la misma industria, se van a afiliar independientes, hay instrumentos alternativos que van a poder, en los cuales se va a poder invertir. Las cosas, digamos, del otro lado del espectro de las críticas son esto de SUNAT, pese a que es opcional, y el tema de que se ha eliminado la intangibilidad de los fondos para transitar a la comisión por saldo. En cuanto al espacio político, el presidente Humala y la señora Nadine Heredia llamaban constantemente al Congreso a auspiciar la reforma y a limpiar el camino político para que la reforma pasara. Eso es totalmente inusual. Eso no ha pasado, que yo sepa, ni en el gobierno de Fujimori. Los reformistas paseaban a Fujimori para hacer las reformas, y después en general ha tenido Palacio un enemigo de las reformas por lo general.
Los congresistas todos querían ser el que mataba al dragón de la falta de competencia del sistema de pensiones y de la comisión muy alta. Terminó matándolo uno que uno no hubiera esperado que se ganara, digamos, con ese cartel. No se hizo un esfuerzo por pasar tres cambios legales que hubieran reducido la mora que hay en el Estado y en las empresas privadas, no solo al sistema privado de pensiones, sino a las contribuciones sociales en general. Me consta que esos artículos existen, me consta que esos artículos los tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, me consta que eran viables políticamente y también me consta que no llegaron al proyecto salvo a última hora, a trancas y barrancas y con Jaime Delgado de portero del dictamen, pasando cosas como cosas que le pasaba a última hora el congresista Gabo, que como ya dije en público sabe vender fotocopiadoras pero no sabe mucho más. No solo se ha hecho un proceso enrarecido, sino que se han cortado canales. El Ministerio de Economía y Finanzas no iba a hacer una reforma en todo el periodo de gobierno de Ollanta-Humala, iba a hacer varias. Y si lo que ha hecho es alienar a los pocos congresistas con los que debería aliarse, creo que ha cometido un error grave. ¿Cuál debió ser el diseño de la reforma? La justificación técnica del diseño de una reforma más seria, y acá en alguna medida voy a discrepar con José Luis, está en un trabajo de investigación de IOS del 2010. Lo que dice el trabajo es que en la industria de AFPs hay costos medios decrecientes, o sea, uno de los dos ingredientes de un monopolio natural, rendimientos crecientes a escala. Dice que los gastos de ventas y específicamente los traspasos constituyen las principales barreras a la competencia y lo hace con un panel de datos de los sistemas de pensiones privados de América Latina y con varias técnicas econométricas. Entonces, el concepto de centralizar y regular, yo creo que era un concepto que había que discutir con mayor seriedad. No era cuestión de centralizar, punto, era cuestión de centralizar y regular, para que las AFPs terminen siendo administradores de inversiones, con traspasos regulados, una fuerza de ventas regulados y centralizándose un proceso de promoción del sistema privado de pensiones y de afiliados previsionales, completamente diferente de lo que se hizo. Y eso también me consta, se discutió en el MEF. Y la otra cosa que no se hizo es reformar la política de inversiones. Dice la Superintendencia de Banca y Seguro, que conduce el señor que inventó el CERTEX hace 20 y tantos años, que lo va a hacer. Yo lo dudo. Y lo que está haciendo la Superintendencia es penoso. La Superintendencia es un portero que le ha hecho a PIMCO, el fondo de pensiones más grande del mundo, de deuda, perdón, más grande del mundo, que un producto que diseñó para las AFPs del mundo no era bienvenido, que ha discutido con argumentos pueriles no constituir hace un año un exchange fund para que las AFP se saquen de encima el exceso de float que tienen. En febrero, según la Raíz Vial, tenían el 89% del float de Cementos Lima y el 80 y pico % del float de Cementos Pacasmayo. Las cementeras peruanas son más caras que las cementeras asiáticas y 40% más caras que las cementeras europeas. Lo que pasa con la administración de las inversiones de las AFPs es como el emperador que está calato y le decimos que su ropa es muy bonita. Todos sabemos que los bonos corporativos y las acciones están sobrevalorados y a todos nos parece bacán estar ahí. Entonces lo que se tiene que hacer es liberalizar el esquema de inversiones. No pueden haber más de 100 límites de inversiones diseñados por la gente de la Superintendencia de Banca y Seguro. Por Dios, el que supuestamente sabe no levanta fondos todavía. Se ha vuelto un promotor de eventos y los que siguen en la Superintendencia eran los segundos o los terceros de él. Y en conductas, de lo que también hemos hablado tangencialmente, la Superintendencia del Mercado de Valores se puso las botas en la gestión previa y se las sacó en la gestión actual, porque a la Superintendente se le podrían cuestionar sus conductas. Gracias, señor Secarra. Finalmente, la intervención del señor Luis Valdivieso. Luis Valdivieso es economista por la Universidad Católica de Perú y doctor en Economía por la Universidad de Boston. Se ha desempeñado como ministro de Economía en el año 2008 y fue embajador del Perú en los Estados Unidos en el año 2009. Además, ha trabajado en el Fondo Monetario Internacional, en la Oficina de Normalización Previsional ONP, en el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, FONAFE, en el Banco Interamericano de Desarrollo BID, entre otros. Actualmente es presidente de la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones. Adelante, señor Valdivieso. Gracias, buenos días. Gracias por la invitación a participar en esta discusión. Creo que todos pensamos igual. Hubiera sido interesante tener los que piensan diferente y que han sido
que han estado detrás de la ley que se ha aprobado y que está a punto de ser promulgada por el presidente. La falta de diálogo es probablemente el primer problema que enfrenta esta reforma. El segundo problema es que se les advirtió desde un primer momento de que había problemas con el proceso y habían problemas de carácter constitucional. O sea, uno no hace una ley que es sujeta a cuestionamientos, porque realmente corre el riesgo de que se impugne, corre el riesgo de que se emitan acciones de amparo y se vuelven inaplicables. En tercer lugar, hay muchos aspectos importantes de esta reforma que sí, en el momento nosotros presentamos una reforma de carácter integral. La presentamos detalladamente. Nunca antes la Asociación de AFP se había presentado una reforma de carácter integral. Y la reforma de carácter integral significaba no centrarse solamente en los aspectos de comisiones, sino centrarse en el aspecto más fundamental, que es garantizar, diríamos, un sistema provisional universal para el país. 1 de cada 5 peruanos tiene cobertura provisional, lo cual no está bien. Cada día nuestra sociedad envejece más, vamos a tener un pasivo fiscal muy grande y creciente, y la cantidad de personas que entran a trabajar habiendo un sistema dual no necesariamente está cubriendo a aquellos que se van al sector público, que en este momento tiene más de 500.000 pensionistas versus 100.000 del sector privado. El primer punto que nosotros levantamos y que consideramos que es uno de los más importantes es la cobertura. Se propuso justamente analizar, pero de manera detallada, cómo ampliar la cobertura del sistema. Y ahí nos dimos cuenta que había 11 millones de la Perú que no tienen cobertura. 11 millones de personas en el Perú que no tienen cobertura. Y hay formales y hay informales. Y hay personas que trabajan como independientes, pero hay amas de casa. O sea, y hay todo tipo de trabajadores familiares en empresas familiares que no están cubiertos. Y lo más grave, algo se ha tomado en cuenta en cobertura, con las discusiones que hay respecto a cómo meter los independientes, lo de las NIPES que se ha discutido ya, pero lo más grave es que hay personas que creen que van a tener cobertura y no la van a tener, y esos son los que están en el sector público. En el sector público en este momento hay 3 millones de afiliados, 1.350.000 están aportando, de los cuales el 60% probablemente no va a cumplir con el requisito de los 20 años de contribuciones probados. Por consiguiente, no va a tener una pensión y no le van a devolver sus aportes. Es lo más injusto que existe, de que uno contribuya a un sistema de pensiones y por no cumplir un requisito, por razones que están más allá del control de uno, porque de repente perdió el trabajo o porque de repente estuvo en cinta y tuvo que, diríamos, dejar el trabajo, o porque de repente, diríamos, cambiaron las circunstancias de su vida y tuvo que cambiar de actividad, pero la actividad no era dependiente, sino era independiente. Miles de razones por las cuales uno deja de contribuir y sin embargo no puede demostrar que tiene 20 años de contribuciones y por consiguiente a la edad de 65 va a tener que ir a mendigar una pensión a la ONP, lo cual es lamentable. O sea, cobertura, se ha hecho algo y falta mucho por hacer y hay mucha hipocresía. Segundo punto es el asunto de la rentabilidad. Aquí se habló mucho de la competencia, fomentar la competencia, y se hablaron de barreras de entrada. Se ha juzgado en la estructura oligopólica del sistema por 2 razones. Primero, porque hay barreras de entrada, muy alto gasto en ventas. Y segundo, se ha juzgado que hay un oligopolio, una conducta oligopólica, porque todos más o menos hacen lo mismo. Todas las rentabilidades de todas las AFPs en todos los fondos son muy parecidas, no hay diferencia. Entonces, cuando uno se pone a analizar esto y dice, bueno, ¿cómo yo resuelvo el problema de la competencia? Si efectivamente pruebo una conducta oligopólica, la respuesta económica es impon control de precios.
Esa es la verdadera respuesta económica. El Estado tiene que intervenir en una estructura oligopólica. Pero cuando uno quiere probar estructura oligopólica viendo las cosas equivocadas, como es el rendimiento, el comportamiento manada que se ha llamado, porque todas las AFPs tienen los mismos rendimientos, uno tiene que preguntarse por qué está sucediendo eso. Y sucede porque la Superintendencia de Banca de Seguros tiene unas limitaciones que hacen que todo el mundo se comporte igual. O sea, si a uno le deciden, tú te tienes que ir por este corredor y no te puedes salir del corredor porque si te sales te pongo una multa, y la multa la vas a pagar de tu dinero, y para eso tienes que guardar 1% del valor del total de fondos que administras en un encaje, y las personas comienzan a mirarse unos a otros, los gerentes de inversión, a ver qué hace el otro. Eso no es un comportamiento de manada, es un comportamiento inducido a comportarse igual. Pero lo más grave es que además no solamente tienes que garantizar la rentabilidad mínima que se llama, porque si tú te debías 2 puntos por debajo de la rentabilidad mínima, tienes que ponerte tu dinero y compensar a las personas que están en ese fondo o en esa AFP que se debió 2 puntos porcentuales de la rentabilidad promedio del sistema. Eso te obliga a comportarte igual. Según las autorizaciones, la SBS lo que hace es, uno viene con un producto nuevo donde es AFPable, o sea que podría invertir, la superintendencia lo estudia, si es muy complicado y no puede ponerle un precio del riesgo que implica ese instrumento, se demora 6 meses, 1 año, ya está roja. Y entonces, disculpen, pero entonces ahí viene un problema de limitante de autorizaciones. Tengo varios tópicos más que discutir y espero hacerlo en la segunda parte. A continuación, y en el mismo orden de intervención, cada uno de los expositores contará con 3 minutos para comentar algunas de las intervenciones o reafirmar alguna de las respuestas. Se estará pasando en estos momentos los formatos para las preguntas del público que quieran realizar. Nuestros alumnos se acercarán y le cedemos la palabra a Carlos García. En los últimos minutos da para posiblemente decenas de temas técnicos que a todos nos gustaría enfocar. Pero tengo 3 minutos. Me gustaría tomar parte de lo que planteó el profesor Cortés aquí al interno, en términos de la contraposición, lo que sería una posición ideológica y una posición técnica. Yo me imagino cuál es la posición ideológica de la mayor parte de los peruanos, que como el taxista que conversaba conmigo ayer y le pregunté, ¿ha sabido algo de esta reforma previsional? Sí, claro. Y usted que me dice, mire, yo no tengo ninguna preocupación, a mí no me importa. Al grueso de los electores que tienen una ideología posiblemente formada consciente o inconscientemente por usted, le importa algo muy cercano a una papacita de esta discusión, o la suerte de 1 de cada 5 que tiene acceso a comprar alguna fundación, alguno más grande, otro más chico. Pero enfoquemos lo que muy bien planteó el señor Cortés. Cuidado con la ideología acá. El Estado, Pablo, ha sido un proverbial y recurrente gran ladrón de fondos previsionales. No pueden ver los gobiernos de izquierda ahorros sin estigmarlos de alguna manera. Saben expropiar, saben generar inflación, y no tengo ninguna razón para creer que un esquema regulatorio plausible, liviano, estricto, se vaya a aplicar en el Perú de hoy día. La historia de las AFP en los últimos años y lo que acaba de confesar el actual presidente de la Asociación de AFP muestra el gran responsable de la historia. Un banco central que se mantiene un límite bajo para poder emitir lo que quiera, una superintendencia guachiturra, le voy a nombrar el término, y una frase que aquí se ha dicho que es muy interesante. ¿Cuál es el peor de los escenarios? Yo creo que el peor de los escenarios está cantado. Esta reforma, si se llega a promulgar, es no solamente inconstitucional, como dice José Luis Arnón, sino que es un ticket a Buenos Aires. Esto va a debilitar previsionalmente con las más nobles intenciones, castigar a las malvadas AFPs que no han diversificado riesgo global porque el gobierno lo ha impuesto para poder financiarse los más de 5.000 millones de dólares que hoy día respaldan, entre comillas, nuestra jubilación. Por amor de Dios, esta discusión es pura ideología.
al congresista Díaz Canseco, por ejemplo, la presión tributaria óptima debe ser 100%, y seguramente para mí 5%. Y vamos a tratar de buscar justificaciones supuestamente técnicas para esto. Pero la pregunta de fondo es, ¿cuál es el peor de los escenarios? Otra vez, dentro de poco, el Estado peruano, como Buenos Aires, va a tener que entrar a salvarnos y a mandarnos a todos a la OMP, cuando por efecto de la regulación y la caída de los precios, otra vez la rentabilidad de los fondos se licúe. Sí necesitamos una reforma, pero una que lleve un Estado mucho más liviano y no el esperpento que hoy día se considera que está a punto de llevarnos hacia un nuevo accidente previsional. Gracias. Gracias, Carlos. Iván, por favor. Una de las tantas presunciones gratuitas detrás de esta discusión es la que Pablo ha señalado de pasada. Me refiero a la falta de competencia. ¿Cuál es la evidencia de falta de competencia? Que son 4 AFP solamente, que a alguna gente eso le parece poco. Me parece poco o mucho, pero hago memoria de los hechos y me cuesta creer que en este mercado no ha habido competencia y que la competencia no ha decantado a los competidores. Cuando se creó el sistema en el año 92-93, aparecieron 8 AFPs. Poco a poco se fueron reduciendo, primero a 6, después a 5, quedaron 4. Al cabo de unos años apareció una quinta AFP. Y meses después, esta quinta AFP compró a una de las 4 que ya existían y volvieron a ser 4. Ustedes quizás recuerden que durante meses se estuvo rumoreando en la prensa que Interbank estaba formando una AFP. Nunca la formó, nunca se creó esa AFP. Algo habrá visto en el mercado que lo disuadió de entrar a este negocio. Y vemos gente que entra y que sale. Citibank vendió una participación importante en Profuturo hace algunos años. Los otros accionistas también terminaron vendiéndole a un tercero. El banco BBVA anuncia que va a vender todos sus negocios tradicionales. No debe ser tan buen negocio y tan rentable cuando el mercado naturalmente vuelve siempre a 4 AFPs. Si eso hace que las comisiones en el Perú sean mayores que las de Chile, me parece absolutamente irrelevante. El taxi cuesta más en Chile que en el Perú, y no sé, sacar un pasaporte en el Perú era hace unos años más caro que sacarlo en Inglaterra. Estas comparaciones de un país a otro son engañosas porque las condiciones de mercado no son las mismas. Nadie ha demostrado, a mi entender, que este es un mercado poco competitivo y donde las barreras a la entrada, que existen sin duda porque es un negocio regulado, pero nadie ha demostrado que sean barreras que impiden, que hayan impedido entrar al que ha querido entrar, ni que creen una situación poco competitiva y que sea eso lo que ha, entre comillas, elevado a las comisiones. Y ya que me quedan algunos segundos quizás, creo que esta idea de los costos medios decrecientes es otra de estas presunciones gratuitas. ¿Dónde está la evidencia? Yo no la he encontrado en la exposición de motivos del gobierno, a menos que, como dicen algunos americanos, hablemos de una proof by assertion, ¿no? Prueba por afirmación. Decir las cosas es prueba de que son así. Simplemente afirma el gobierno que hay costos decrecientes, pero si uno va a la página web de la Superintendencia de Pensiones Chilenas, se encuentra una presentación de la superintendente donde dice expresamente que no han encontrado que estos costos medios sean una situación omnipresente en los servicios de soporte. ¿Por qué no tercerizamos también las ventas, el marketing de los bancos? Un negocio muy celular, y si hay costos medios decrecientes en un caso, debería haberlo en otros. Entonces son ideas bastante descabelladas y lo peor de todo es que no tienen ninguna base en los hechos. Gracias. Gracias, Iván. Juan Carlos, por favor.
Bueno, 3 o 4 apuntes. En principio yo tendría que responder y decir a Carlos que está a mi derecha, ¿no? Digamos, mi derecha, y además, como dice, derecha, ¿cómo le llama? Eso que respetan los derechos de propiedad. Javier. No, eso tendría que responderlo. Digamos, sin embargo, no lo voy a hacer porque en realidad esa forma de discutir ideológicamente no es la mía. Creo que hay que discutir ideológicamente de otra manera, ¿no? Y obviamente nos cuesta mucho llegar al punto medio, ¿no? Como país. Digamos, y de repente podríamos dar 1000 ejemplos al respecto, ¿no? Esto de la derecha chorada, del caviar, simplemente son tonteras, ¿no? en la discusión. Sino es ver qué cosas se hacen y tratar de llegar justamente a esa discusión, digamos, ideológica, técnica, de derecho, para llegar justamente al punto medio. Y la idea es cómo este Estado, que no ha funcionado en muchas cosas, funciona, y cómo la actividad privada, la empresa privada también funciona. Digamos, hay casos de autorregulación. Por ejemplo, cuando se decía así, la autorregulación, creo yo en la autorregulación. Creo yo en la empresa privada que se autorregula como algunos gremios que se autorregulan. Hay un ejemplo clarísimo a los abogados en este momento, ¿no? Una iniciativa sobre la autorregulación de ética y deberes y responsabilidades de los abogados que nace de la academia, ha sido asumida por el Colegio de Abogados, que no es norma. Entonces no viene de afuera, sino de la propia autorregulación de los sujetos. Y creo que es el no ser o no autorregularse muchas veces lleva a cosas absurdas, ¿no? Como la que señalaba José Luis, este tema que nos tengamos que preocupar de la probidad de los promotores. O sea, sí, yo concuerdo, es absurdo que lo diga, pero ¿por qué lo dice la norma? O sea, ¿por qué se mete en ese tema que no debería meterse nunca? Y es de repente porque la autorregulación, la necesaria autorregulación, no ha funcionado. Creo que además hay un punto que, digamos, pasa tangencialmente, pero que no estamos resolviendo el tema. Y tiene que ver con el tema de límites. O sea, se ha dicho por todos los expositores el problema del empleo, el acceso al empleo y el acceso a derechos en el empleo, e inclusive en esta lógica peruana de que somos grandes emprendedores, y en algún momento ya lo he señalado, ¿no? Somos grandes emprendedores, pero tenemos 1 millón de empresas microempresas que no tienen ningún valor agregado. Entonces, de repente lo que deberíamos pensar dentro de este marco es cómo discutimos el tema de acceso al empleo o creación del empleo y qué incentivos se tienen que dar para eso, o cómo tenemos que de repente autorregularnos para eso. Y por último, digamos, hay queda, creo yo, un tema pendiente, y es las libertades y derechos que nos trae la Constitución. En ese momento, hoy día, digamos que hay libertad de ese afiliado de poder pensar qué hacer. O sea, si me puedo afiliar, digamos, tendré que estar más o menos loco para ir al sistema público, ¿no? Cuando yo sé donde hay un límite establecido, donde no voy a ganar más que una pensión máxima que está impuesta por ley. En segundo lugar, me voy a ir a la AFP, y en la AFP hay alguna diferencia. O sea, voy a tener que optar a qué AFP me voy, no por la rentabilidad, sino me voy a optar a ver qué regalo me dan, ¿no? Si es que me dan un lapicerito o me dan un cuadernito. Entonces, lamentablemente, el tema de la competencia también y el desarrollo constitucional que podría haber en materia de competencia, digamos, no es tan real como veamos. Y obviamente hay la materia de discusión que podamos tener posteriormente sobre el tema de la libertad de contratación y el contenido esencial de ello. Gracias, Juan Carlos. José Luis. Bueno, 2 comentarios breves. Uno, respecto de lo que señaló Pablo sobre si hay o no hay competencia.
Yo creo que los ejercicios econométricos, regresiones estadísticas, con datos de panel, cortes transversales, etcétera, etcétera, no sustituyen nunca conceptos correctos. Si los conceptos están equivocados, las contrastaciones empíricas que se hagan van a llevar a malas conclusiones también. Entonces, en el caso que Pablo ha señalado, seguramente se han hecho esos ejercicios empíricos, estadísticos, pero han partido mal de conceptos equivocados. Un concepto sumamente equivocado es el concepto del monopolio natural. Es una coartada para el intervencionismo. Puedo eso demostrar, pero no es el momento ni hay tiempo suficiente. Pero lo que sí quiero decir es que ese concepto es inconstitucional, va en contra de la visión de la competencia que está en la Constitución. La Constitución tiene un concepto completamente diferente de lo que es la competencia. Según la Constitución, hay competencia cuando no hay monopolios legales, no monopolios llamados naturales, ¿no? Los monopolios naturales es una visión distinta a la que tiene nuestra Constitución. Entonces, si se quiere implantar esa visión intervencionista, entonces que se haga una reforma constitucional, vayamos a ese debate. Pero en la Constitución del año 93 hay una visión dinámica del proceso de mercado, ¿ya? Una visión abierta, ¿ya? Entonces, por más que el MEF haya hecho esos ejercicios, eso no prueba nada. Ahí han partido de conceptos equivocados, ¿ya? No es una barrera de acceso al mercado el tener que hacer una inversión fuerte. Es una dificultad, pero no es una barrera, de acuerdo a lo que dice nuestra Constitución. Y le quiero decir a Juan Carlos que este concepto dinámico de la competencia sí está legalmente desarrollado en Perú. Está desarrollado principalmente en la Ley del Procedimiento Administrativo General de la época de Toledo, pero además hay otras leyes que también han desarrollado el concepto de competencia, tanto en la época de Toledo como de García. O sea, todo un desarrollo legal que soporta esta visión del proceso de mercado. Y a esa visión es que nos debemos, ¿no? Y también quiero decir que desde mi punto de vista, por supuesto que hay competencia entre las AFPs, una dura competencia, y que hay alguna gente que decide por el lapicero, no lo sé. En el caso mío, yo siempre he tenido visitas de una y de otra AFP con sus computadoras que me hacían corridas de cómo sería la proyección. O sea, yo me siempre da el trabajo de ver. Entonces, no se puede llegar así a trivializar, ¿no? Y decir no hay competencia y las AFPs dan un mal servicio. Desde mi punto de vista, dentro del margen que han tenido, han hecho lo que han podido, ¿no? Tienen sus espaldas financieras de diferentes lados. Entonces, yo creo que sí hay competencia. Gracias. Gracias, José Luis. Señor Seca. Respecto al concepto que está establecido en la teoría económica, es una de las 4 fallas del mercado, se llama monopolio natural o falla de la competencia. Tengo notas de hace unos años de la Universidad de Chicago y tengo notas del trimestre pasado de la Universidad de Chicago donde reconocen el concepto. También tengo las notas de MIT, de Harvard y de otras universidades en cualquier libro de texto. De este tema discutimos con Sam Pertzman, un socialista, discípulo de otro socialista, George Tigler, en una universidad socialista, la Universidad de Chicago. Rafael Uvas y yo discutimos específicamente ese concepto con datos del Perú y él aceptó que ese concepto era válido. Les sugiero que discutan con él, es una persona bien débil cuando discute conceptos. El MEF, yo no trabajo para el MEF. Cuando trabajé para el MEF, llevé el paper de IOS, que pueden revisar, ahí está la evidencia empírica del 2010, está en la web de IOS. Pero ese concepto, como dice Iván, no se recogió, no está en la exposición de motivos, se quedó en la discusión. Lucho mencionó el tema de la ONP y ese es el elefante en la cristalería. 1 millón del 1,5 millones de afiliados que están en la ONP no va a recibir pensión. Ese es un trabajo hecho por el BID para el MEF en esta reforma que el MEF ignoró. Le van a volver a robar a 1 millón de personas. Yo he participado dentro del MEF en discusiones con los militares y el Ministerio de Defensa sobre la caja de pensiones militar policial y tampoco es un tema que se ha discutido, eso se tiene que cerrar. Y la ONP se tiene que cerrar. En 15 años se acaba el bono demográfico y ya están haciendo lo que quieren con la caja de pensiones desde que la crearon y siguen haciendo lo que quieren. Eso no está en la discusión. No estuvo en la discusión comisiones de éxito. La parte del portafolio invertido en mercados competitivos debería tener comisiones de éxito. Y quisiera hacer una reflexión. Las AFPs ya no son lo que eran hace un tiempo.
En el MEF discutimos con Beatriz Merino y la Asociación de AFPs en el Congreso que tiene que ver eso con este proceso que acabamos de vivir. Nada. En las AFPs hay personas como Roberto Melzi, que trabajó en Barclays, Renzo Castellano, que trabajó en Merrill Lynch administrando 2.400 millones de libras, como si fuera un hedge fund, podía hacer lo que quería. Vicente Tuesta, que estudió en NYU y trabajó en el Central. Jorge Ramos, personas que son competitivas a escala global, que no tienen ningún problema en que mañana, por ejemplo, Fidelity abra una AFP. En esas personas debió aplicarse la reforma. Y yo insisto en mi visión de cuál debería ser el sistema. Varios administradores de inversiones que pueden proponer fondos en función de los intereses de sus afiliados, ventas y traspasos regulados sobre la base de los conceptos que aprendí en la Universidad del Pacífico y de Chicago y que son parte de la teoría económica establecida y que ha sido probado por trabajos de investigación en los que he participado y que he leído, que podemos discutir cuando quieran. Y por lo tanto centralizada y regulada la parte del negocio que no es competitiva. Una reforma que viene con urgencia, porque la quiere anunciar el presidente el 28 de julio, es la reforma del Sistema Nacional de Inversión Pública y las APPs. Es una reforma que es externa al sistema, pero que también es importante para esta discusión. Una reforma que se quedó en el tintero desde el 2008, cuando Lucho era ministro, es la reforma del Fondo Soberano de Riqueza. Y quien bloqueó esa reforma en la gestión del 2009-10 y la gestión del 2007-8 es el que hoy es ministro. Cuando teníamos la literatura de lo que había hecho el fondo en Asia, cuando teníamos la posibilidad de ir a los bancos de inversión que tienen áreas que diseñan fondos soberanos de riqueza, cuando tuvimos la oportunidad de hablar, por ejemplo, con Tara Kini de Deutsche Bank, que podía, porque para eso le paga el banco, venir al Perú a hacernos propuestas de cómo diseñar el fondo soberano de riqueza, nos mandaron al nido, a una llamada conferencia en la que había un montón de señores del fondo que hablaban castellano, como los que vinieron a discutir el estudio de impacto ambiental de Conga, o sea, lo que cuarta línea en el fondo para discutir fondos soberanos de riqueza, y después no se hizo nada, el tema se quedó pendiente. Entonces, de esta discusión de APPs, inversión pública y el fondo soberano de riqueza, espero que pase más o menos lo mismo que ha pasado con la reforma de pensiones, poco o nada. Gracias, señor Secada. Por último, la intervención por 3 minutos del señor Valdivieso. Déjenme retomar donde me quedé. El punto principal es que la competencia ha estado enfocada en el lugar equivocado. Y efectivamente, las AFP se han peleado por quién daba el mejor regalito para atraer al nuevo afiliado o quitarle un afiliado a la otra. Pero eso no se soluciona centralizando la comercialización, limitando la comercialización. Uno se tiene que preguntar dónde debería estar la verdadera competencia. La verdadera competencia debería estar en la rentabilidad. Yo quiero irme a la AFP que me dé mayor rentabilidad, no a la que me regale una botella de vino o un lapicerito. Y efectivamente hay mucho que cortar en la parte de gastos de ventas, si es que uno pone el énfasis donde debe estar. Pero para que el énfasis esté en la parte de rentabilidad, uno tiene que cambiar mucho el criterio de la autorización de la SBS para ver darle la libertad a estos administradores de inversiones que son altamente especializados y que hoy día se comportan como ovejitas caminando en un corredor, o sea, con muy poca flexibilidad. Y lo que yo he pedido no se ha interpretado bien. La respuesta del ministro de Finanzas ha sido: vamos a aumentar la rentabilidad. No, yo nunca dije que la flexibilidad en las inversiones sirve para aumentar la rentabilidad. Lo que yo he dicho es que sirve para enfrentar la volatilidad del mercado, porque las rentabilidades de las AFP hoy día son altísimas. O sea, otro punto importante es lo de las deudas. O sea, hay algo en la ley que permite que puedan cobrar más fácilmente hoy día las deudas de los empleadores, que son 3.800 millones de soles en el sector privado y casi 7.000 millones en el sector público. Eso es indecente, en realidad. Es el 10%, más del 12% del fondo total ahorita que está invertido. Entonces, eso está mal. Algo hay, pero no hay nada sobre el sector público. Segundo, hemos ofrecido en esta área también muchas medidas para aumentar eficiencia, entre las cuales la que se ha observado la que se ha tomado en cuenta es la de subasta de seguros, para eliminar la suspicacia de que siempre han habido subastas. Lo que pasa es que indudablemente en muchos casos la compañía de seguros asociada al grupo
que estaba una FP, daba la mejor tasa. Ahora, ¿por qué daba la mejor tasa? Ahí hay que preguntarse, bueno, ¿qué es lo que habían considerado para llegar a una tasa menor? No es necesariamente hay inside information, entonces la Superintendencia de Mercado de Valores tendría que intervenir y hacer una supervisión correcta. Pero diríamos, no se puede de la noche a la mañana comenzar a juzgar fácilmente qué es lo que está pasando. Por último, hay aspectos bien importantes respecto a la gobernabilidad. O sea, en todas las AFPs hay un director independiente, o sea que lo que propone la ley es realmente, bueno, también que lo proponga, porque el buen gobierno corporativo es siempre importante. E incluso hemos cambiado el método de escoger directores a partir de que yo he venido. Ahora contratamos un headhunter profesional. Primero que hemos hecho una licitación para los headhunters. Y segundo, ellos buscan personas, primero tienen que investigar cuál es la naturaleza de la empresa, y hay 14 empresas en las cuales las AFPs tienen participación suficiente para nombrar directores. Se busca la persona que es idónea para fortalecer ese directorio y que tome las buenas decisiones. Y entonces ahí se comienza a hacer la clasificación. Ya no más amigos, ya no más personas que estén 9 años en un directorio. Ahora las personas máximo van a estar 3 años y van a cambiar. O sea, no, porque de lo contrario se vuelven muy familiares con el proceso interno de la empresa. Y por más conocimiento que obtengan, la idea no es tener un especialista en la empresa, sino la idea es tener un director que pueda promover los principios del buen gobierno corporativo para aumentar la rentabilidad de esa inversión en favor de los afiliados. Por último, es la cultura previsional, que hace mucho, hay que hacer mucho. La forma que se propuso es una forma muy extraña. El gobierno tiene la obligación de promover la educación. No sé qué necesidad hay de hacer un fondo. Y ahora, bueno, al final lo cambiaron porque iba a ser financiado con donaciones de las AFP. Bueno, las AFP van a lanzar un programa a nivel universitario, escolar y a nivel de las comunidades. Un educativo bastante amplio y a nivel nacional. Gracias, señor Valdivieso. Enseguida, los expositores responderán las preguntas que por escrito ha formulado el público asistente. Señora Adriacén, señor Secada, señor Valdivieso y José Luis Tardón son los que tienen preguntas, por favor. ¿Usted cree que es posible una codificación de los aportes del sistema privado? No. Al igual, los mandamos a invertir y cuando nominalmente su valor en los balances siga, en ese momento van a salvar el sistema y lo van a funcionar por el público. Esa es una de las posibilidades. Esa es uno de los planos que más me preocupa, porque en eso, en la discusión, estamos siendo más que amables. A ver, sistemas privados y sistemas de reparto decentes hay en muchos lugares del mundo. El problema del fondo acá sí implica dos variables que se han discutido acá: ideologías, tolerantes con estas modificaciones efectivas no nominales. Todavía Vitocho dice que los fondos de reserva de seguridad social en la época de Belaunde, que se educaron con esa administración y con varias más, los fondos no se tocaron, pero no se tocaron en el papel. Pregúntenle a los propios jubilados si los fondos quedan. Entonces, si me preguntan si quieren haber una complicación formal, no, pero que está en riesgo de que este tipo de reformas debiliten patrimonialmente el sistema, tal como ha sucedido en otras plazas, si somos tolerantes a ellos y nos vamos por las ramas. Es un riesgo que todos los peruanos debemos tener muy claro, y es un claro reto a nuestro ejercicio de ciudadanía. Esto es más que una discusión técnica, por supuesto que es una discusión política. Y al grueso de los peruanos que no tienen acceso a este mercado o a este sistema, este tema es un tema incluso marginal. Tengámoslo muy claro, y cada uno de nosotros que vemos que nuestros recursos están siendo compulsivamente ahorrados en este sistema, más nos vale en no distraernos en la perspectiva y entendamos que la historia está ahí, recurrente y consistente, y que en esta reforma no veo nada que me permita ver que obviamente el riesgo de una expropiación indirecta y exacto no vaya a pasar en el futuro. Esta reforma a mí no me gusta nada. Esta es una pregunta, me algo así como una renegada, porque es
trabajó en una AFP 11 años y ahora le preocupan las comisiones porque dice que ya pagó y que si ya no volverá a pagar y se podría perder cuotas porque le cobrarían una comisión por saldo. No se preocupen, Dani Shilovsky va a hacer una tabla por la cual ustedes van a pasar de comisiones por sueldo a comisiones por saldo, y la tabla va a decir mensualmente cuál debería ser cada comisión por los próximos 10 años. O sea, él va a predecir la afiliación al sistema privado de pensiones en los próximos 10 años mensualmente, va a predecir el rendimiento de una cartera como la que tienen las AFPs mensualmente. O sea, el Nobel de Economía se quedaría corto, deberían dar no sé, sería algo así como la princesa Peach en Mario Bros, una cosa así. Seriamente, lo que yo creo que se debió hacer es pasar a un proceso de transición en la cual adoptada la norma internacional de contabilidad 18, que te obliga a reservar la parte de la comisión que cubre los gastos futuros. Primero. Segundo, pasar a comisión de éxito por la parte de la cartera que se invierte en mercados competitivos. Ya hay benchmarks para las acciones globales, ya hay benchmarks para los bonos soberanos, ya hay benchmarks para la deuda corporativa, high grade o high yield global. Eso se puede haber hecho en unos cuantos meses, los benchmarks ya existen. Claro, hay que cambiar una serie de cosas, pero eso se puede hacer inmediatamente. Y los nombres que mencioné le ganarían a los benchmarks como lo han hecho siempre. O sea que se pudo haber hecho eso y no se hizo. Y más adelante pasar a comisión por saldo, cuando hayas terminado de hacer una serie de cosas adicionales que tienen que hacerse. Yo tengo una pregunta que ¿son las AFP la única alternativa previsional que tiene una persona? ¿Han considerado otras formas dentro de su cálculo de cobertura previsional? Sí, aquí hay la opción de siempre irse al sector público, pero como ya hemos dicho, en el sector público nadie te garantiza una pensión a menos que uno pueda comprobar 20 años consecutivos de contribución, o sea, no consecutivos, sino 20 años acumulados de contribuciones, o sea, 240 meses. Realmente es un requisito bien alto. Lo más lamentable es que el sistema hoy no tiene financiamiento, o sea, son de las pensiones de los 580.000 que están jubilados en el sector público, 2/3 de su pensión son recursos fiscales, son parte de nuestros impuestos. 1/3 de lo que cubre las aportaciones del 1.350.000 que está aportando. Solamente cubre 1/3. En los 2/3 restantes vienen de recursos públicos. Entonces sí, uno tiene esa opción. Lo que propusimos es que eso se elimine y que solamente el Estado se quede con un pilar solidario. O sea, hay personas que lamentablemente durante su vida no van a poder haber contribuido a un sistema previsional. Pensión 65 tiene un buen principio, pero no se puede poner además de mantener un sistema cuyo costo es 51% del producto. Estamos hablando de más de 75.000 millones de dólares, que es el valor presente de la deuda previsional del Estado. ¿Okay? A eso no se le aumenta una pensión 65 y no se le aumenta subsidios para que la gente se formalice. O sea, uno no puede hacer las dos cosas, uno tiene que optar. Nosotros presentamos ante el Ministerio, sin respuesta, una opción para ir transfiriendo poco a poco a personas y devolviéndoles sus aportes sabiendo que no iban a recibir pensión. Porque eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿hay otros sistemas previsionales? Sí, indudablemente. Nuestro país tiene una gran dualidad, una distribución muy desigual de bienes, y hay todavía comunidades en las cuales la familia es el apoyo principal. Ese es el fondo previsional más importante que hay en las sociedades que no son urbanas, que no son industriales. Y así comenzamos. Hemos comenzado, todo el mundo sabe lo que es un pandero, todo el mundo sabe lo que es una chanchita, ¿no? Entonces, sí hay formas más primitivas. Lo que se trata es de moverse un sistema moderno. Y lo que se ve cada vez en el mundo es que el sistema de reparto, que es el sistema de la ONP, pues un sistema, diríamos, donde es pay as you go, o sea, donde la gente joven entra y pone su dinero para pagar lo que se va retirando.
diríamos, ese sistema está fracasando en el mundo. Hoy día todos los países europeos están ya revisando sus sistemas. El único que ha hecho una marcha atrás y que le va a costar un ojo de la cara es Hollande, en Francia, que ha reducido la edad de retiro, en un proceso que cree que va a mejorar la posición fiscal y reducir la edad de retiro, lo único es aumentarte la deuda previsional. O sea, acá hay sistemas alternativos, sí. Un sistema ampliado privado podría ser el mejor sistema alternativo. Y también eventualmente la gente puede hacer sus propios fondos. O sea, un independiente no tiene por qué someterse a este tipo de cosas, sobre todo si está más allá de 40 años. O sea, no va a tener tiempo de formar un fondo, mejor que lo haga por su cuenta. Porque digamos su fondo, porque si no después va a renegar del sistema, y el sistema no está diseñado para una densidad de contribuciones baja, no está diseñado para, diríamos, para que uno no tenga la disciplina de contribuir más. La pensión depende de lo que uno hace de su propio esfuerzo. Bueno, a mí me llega una pregunta que dice: ¿las AFPs manejan un carácter de inconstitucionalidad? Porque es ahora cuando más afecta a las AFPs. Bueno, es un cachimbo, con mucho gusto te contesto. Las AFPs no son inconstitucionales, son totalmente consistentes con la Constitución. Lo inconstitucional es esta ley que va a destruir en 2 tiempos a las AFPs. Están ahora dando el primer paso y dentro de 3 años les apuesto va a venir la segunda ley al estilo de la señora Kirchner en Argentina, donde van a terminar de desaparecer las AFPs. Pero quiero también decir una palabra sobre el argumento de Magister Dixit al que apela Pablo, ¿no? Chicago Dixit, Chicago ni que fuera Arequipa, pero en fin. Yo quiero decir la crítica más corrosiva y dura al concepto de monopolio natural es del profesor de Chicago, es del profesor Ronald Coase, el año 91, premio Nobel 91. Y esa crítica ha sido desarrollada por Oliver Williamson, premio Nobel también, profesor de UCLA, ¿no? Y que ha estado en Lima hace un par de años, me parece, o el año pasado. ¿Qué es lo que decía Coase, ¿no? Tiene inclusive un podcast muy divertido donde cuenta cómo nació el concepto de monopolio natural. A mediados del siglo XIX, de la mano de John Stuart Mill y unos amigotes que se distribuyeron Londres, ¿no? Para hacer las áreas de concesión de saneamiento. O sea que fue un proceso totalmente político y arbitrario, ¿no? Entonces, yo no sé, seguramente pueden haber otros profesores en Chicago que tengan otra opinión, pero el propio Coase, desarrollado por Williamson, ellos destruyen totalmente ese concepto que, insisto, es muy equivocado y en el Perú, a Dios gracias, es inconstitucional. Muchas gracias. Gracias a los expositores por acceder a la invitación realizada por la Facultad de Derecho, por sus comentarios y apreciaciones, y a todos los presentes por asistir a nuestro desayuno conversatorio Reforma de las AFPs. Gracias.